Buenos días, muchachos. Buenos días con todos. Buenos días. El día de hoy vamos a tener nuestra primera clase virtual. En este mismo horario, todas las semanas, vamos a desarrollar los PDFs que se están enviando. Como ustedes comprenderán, esta modalidad va a permitir interactuar entre ustedes y el profesor, así como en los demás cursos. Lo importante para poder desarrollar nuestra clase es que todos guarden silencio, que no estén chateando entre ustedes, está prohibido hacerlo eso, tenemos que aprovechar al máximo estos tiempos que tenemos, solamente tenemos un aproximado de 40 minutos para poder explicar. Yo voy a desarrollar los PDFs o los PPTs, los PowerPoint, cada 4 diapositivas voy a parar para hacer algunas preguntas, de repente alguien quiere hacer alguna intervención sobre un tema específico y luego vamos a continuar. Antes de finalizar la clase, voy a dar algunas indicaciones para la siguiente semana. ¿Ok, muchachos? Sí, profe. Profe. Muy bien. Tenemos 34 chicos que ya están en nuestra aula, así que vamos a empezar el día de hoy. Muy bien, chicos. A ustedes se les envió un PDF sobre el poblamiento peruano en esta semana que pasó. El día de hoy vamos a hacer un resumen de esta clase porque este tema, poblamiento peruano, viene a ser la clase número 2 según la programación que tenemos. La primera clase sí la tuvimos de manera presencial en el colegio. Hablaba sobre el poblamiento americano. Y sobre ese tema hemos explicado en clase de que el poblamiento americano trata de explicar cómo llega el hombre a nuestro continente. Al final llegamos a la conclusión de que el continente americano había sufrido una poliinmigración. Poliinmigración. ¿Qué significa eso? Poli, varios, migración, migrantes o viajeros. Es decir, América había recibido desde diferentes lugares muchos migrantes humanos que llegaron a nuestro continente. Así llegaron australianos, llegaron melanesios, llegaron asiáticos, llegaron africanos. Pero siempre con la aclaración de que los que llegaron primero y en mayor cantidad fueron los asiáticos. Por eso que estábamos viendo las diferentes rutas que tienen las teorías de la llamada teoría inmigracionista. Recuerden que la teoría inmigracionista tiene muchas rutas, la ruta asiática, la ruta oceánica, la ruta australiana y la ruta africana. Hoy día se considera que América fue poblado por muchos migrantes venidos de diferentes lugares, con la aclaración de que los primeros en llegar y en mayor cantidad fueron los asiáticos, por la ruta de Bering, por ese famoso puente terrestre llamado el puente de Beringio. ¿Cuál es la segunda clase que tenemos que ver ahora? Es sobre el poblamiento americano. Es sobre el poblamiento americano. Entonces, ahora vamos a ver esta clase dedicada sobre el poblamiento peruano. Tenemos en pantalla el periodo lítico y el arcaico, ¿no? Que son los dos periodos por los que pasa el hombre. Muy bien, entonces vamos a empezar esta clase, chicos, para el día de hoy. Cuando hablamos sobre el poblamiento peruano nos hacemos estas preguntas, ¿no? ¿Cuándo llegó el primer poblador peruano al Perú? ¿Cuándo? ¿En qué momento llegó? ¿No? ¿Cuáles son las evidencias arqueológicas que tenemos? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son los restos que se han encontrado en el Perú para poder afirmar y fijar una fecha de llegada del primer poblador al Perú?
Pues efectivamente, los estudios arqueológicos han demostrado que el primer hombre que llega al Perú, que el primer poblador que va a tener nuestra patria, más o menos ocurre hace 13.000 años. Eso quiere decir que la historia del Perú comenzó con la llegada de ese primer poblador. ¿Cuándo llegó el primer poblador al Perú? Hace 13.000 años. ¿Por qué se dice eso? Porque justamente en el callejón de Huaylas, en la región de Ancash, en una cueva llamada Guitarrero, se encontraron los restos óseos más antiguos de un hombre primitivo que había habitado en esa zona. Sometido al análisis del carbono 14, arrojó 13.000 años antes de Cristo de antigüedad. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre llegó al Perú hace 13.000 años. Esa es la prueba que tenemos el día de hoy para afirmar, ¿no?, tal cosa. Entonces, ¿cuándo llegó el primer poblador? Hace 13.000 años. Hace 13.000 años llegó el hombre al Perú. Entonces, vamos a poner acá. Hace 13.000 años. Ese hombre se conoce como el hombre de Guitarrero. Ya lo vamos a ver más adelante en un cuadro de huellas del periodo lítico, del periodo antiguo. Hace 13.000 años, ¿no?, llega el primer poblador al territorio peruano. Listo. Ahora, ¿en qué condiciones llegó este poblador? ¿Qué condiciones culturales vino? Pues obviamente este poblador vino en una situación primitiva. Los hombres que llegan de Asia, muchachos, cruzando el estrecho de Bering, son hombres que aún no han desarrollado o no tienen una cultura avanzada. Son cavernícolas, viven en cuevas y cavernas, se dedican a la caza, a la recolección, son carroñeros, ¿no? Ya usan el fuego. Hay evidencias de que el hombre, cuando llega a América, ya había logrado domesticar o en todo caso usar el fuego. Entonces, es una condición cultural todavía primitiva. Pues en esas condiciones es que llega el hombre al Perú, ¿no? Llega hace 13.000 años, pero en condiciones muy primitivas. Entonces vamos a poner, ¿en qué condiciones culturales llegó? Su condición cultural aún es primitiva. Es primitiva. Muy bien. Ahora, este hombre que llega al Perú hace 13.000 años, obviamente, pues tuvo que crear, inventar muchas cosas para poder sobrevivir. Por eso que la arqueología ha logrado determinar que este hombre pasó por dos periodos muy importantes, que son los que vamos a ver a continuación. ¿Por qué periodos culturales pasó? Este hombre pasó por dos periodos, el periodo lítico y el periodo arcaico. Así se le llama a estos dos periodos culturales por los que pasó el hombre. En cada periodo, pues el hombre comienza a crear, a inventar. Es un hombre que tiene que adaptarse a su medio geográfico y al mismo tiempo, para poder subsistir, tiene que crear muchas cosas. Entonces, la arqueología ha podido determinar que los dos periodos por los cuales pasa el hombre primitivo es el periodo lítico y el periodo arcaico, cada uno con sus diferentes fechas. Hace 13.000 años empezó el periodo lítico y termina más o menos hace 7.000 años. Luego empieza otro periodo llamado el arcaico, que empieza hace 7.000 años y termina hace 2.000 años, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el periodo lítico? ¿Por qué esta primera etapa se le llamó así, periodo lítico? Justamente porque en este periodo, muchachos, el hombre tiene una forma de vida diferente a la que va a tener en el periodo arcaico. Acá hemos puesto un cuadrito donde dice periodo lítico, economía parasitaria. Pues justamente en este periodo el hombre tiene una economía de subsistencia. Es un neto depredador, consumidor de la naturaleza. Se dedica a cazar, a recolectar. No produce nada. Simplemente consume lo que la naturaleza le da. Por eso que la arqueología denomina a este periodo como un periodo donde la economía es parasitaria. Entonces, el periodo lítico y el periodo arcaico podemos decir que se diferencian por la clase de economía que van a tener estos hombres. En el periodo lítico el hombre es un completo depredador, un completo consumidor de lo que la naturaleza le da. Llega a un bosque,
recolecta frutos, raíces, caza animales y luego se marcha. ¿Qué ha hecho ese hombre en ese bosque? Nada. ¿Ha producido algo? No, simplemente lo ha destruido, lo ha consumido. Entonces es un parásito, por eso de ahí viene economía parasitaria. En cambio, mira lo que pasa en el periodo arcaico. Hay una economía productiva. ¿Por qué? Porque el hombre ya no es un parásito, es un productor. Pero ¿qué ha hecho este hombre para volverse productor? Algo muy importante. Inventa dos actividades económicas que van a revolucionar su vida. ¿Cuáles son esas dos actividades económicas que va a inventar el hombre? Acá está. La agricultura y la ganadería. El hombre inventa la agricultura, inventa la ganadería. No lo descubre, no es descubrir, porque se descubre lo que ya existe. Y la ganadería y la agricultura aún no existía en el Perú. Es el hombre quien lo inventa en el Perú. Por eso es, inventa la ganadería, inventa la agricultura. Entonces el hombre ya se vuelve un productor, hace producir la tierra, produce animales, economía productiva. Entonces, como puedes apreciar, entre el lítico y el arcaico hay una diferencia muy resaltante. Es su economía. Acá es parasitario y acá es productor. Entonces, bajo ese argumento muy sólido es que los arqueólogos han dividido de esa manera a estos dos periodos por los que pasa este hombre, ¿no? Periodo lítico, periodo arcaico. Ahora, en el periodo arcaico, muchachos, en el periodo arcaico hay otras subdivisiones que hemos puesto. Es el arcaico inferior y el arcaico superior. Debes entender que la agricultura y la ganadería no aparecieron de la noche a la mañana. La agricultura y la ganadería aparecieron también de manera rudimentaria, primitiva. Es el hombre quien tiene que ir poco a poco creándolo, perfeccionándolo, modificándolo. No es que el hombre de la noche a la mañana inventa la agricultura y al día siguiente es un agricultor que va a sembrar 40 chacras, 50 chacras de papa, 80 chacras de maíz. No, 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 así no fue. La agricultura todavía parece rudimentaria. El hombre todavía experimenta cómo sembrar. Por eso que en un primer momento dentro del arcaico, cuando ya inventa la agricultura, el hombre todavía tiene una agricultura rudimentaria, primitiva. Esa agricultura rudimentaria se le llama horticultura. ¿Por qué se le llama así? Porque el hombre siembra en pequeños huertos, nada más. Así como tu abuelita tiene su huerto de rosas, igualito, pequeños huertos, está experimentando. Y cuando la tierra deja de producir, el hombre no sabe qué hacer, se acabó la fertilidad de la tierra, ¿y ahora qué hace? Se va a otro lugar a buscar otra tierra. Entonces este hombre es un horticultor porque siembra en huertos. A eso se llama arcaico inferior. ¿Y cuándo el hombre se vuelve agricultor? Cuando el hombre ya siembra enormes chacras. Y aparte de eso, se vuelve agricultor. ¿Por qué? Porque ya usa abonos. Ya le puede devolver a la tierra la fertilidad. Y también construye canales de regadío. No se preocupa si llueve o no llueve. Él va a una laguna, va a un lago, va a un río, construye canales de regadío. O sea, se vuelve un ingeniero hidráulico. Entonces ya es un agricultor avanzado. Ya no es un horticultor, es un agricultor. Por eso que el arcaico, donde ya hay una economía productiva, se divide en dos pequeños periodos. El arcaico inferior, donde todavía el hombre es un horticultor, recién está experimentando, y el arcaico superior, donde el hombre es un agricultor avanzado, con técnicas de regadío, con el uso de abonos. Y aparte de eso, ya tiene mayores cultivos, hace injertos, comienza a reproducir nuevas semillas. Entonces es un agricultor avanzado. Entonces así los arqueólogos han podido, chicos, reconstruir este periodo en el cual el hombre ya pues tiene una economía productiva, ¿no? Conclusión. ¿Por cuántos periodos culturales pasó este hombre primitivo? Por dos. El periodo lítico y el periodo arcaico. ¿En qué se diferencia? En que el lítico tiene una economía parasitaria y el arcaico una economía productiva. ¿Qué hace que el arcaico tenga economía productiva? El invento de dos actividades importantes, la ganadería y la agricultura. Sin embargo, aclarando de que en el arcaico, en el inferior, todavía el hombre es un horticultor, ¿no? Porque siembra en pequeños huertos y aún está experimentando. En cambio, en el arcaico superior ya es un agricultor. Comienza a usar abonos y canales de regadío. Entonces, ahí están los dos periodos por los que pasó el hombre primitivo. Ahora vemos acá. Estas son imágenes que hemos colgado para que ustedes puedan tener una idea más clara. A ver, acá, por ejemplo, en esta primera imagen de acá podemos ver una representación del famoso periodo lítico. A ver, veamos. Periodo
lítico. Periodo lítico, veamos. Periodo lítico. Voy a poner esto para acá. Esto para acá. Periodo lítico. ¿Por qué se caracteriza el periodo lítico? Bueno, es un periodo en el cual el hombre, ¿dónde vive? Es cavernícola. Es cavernícola. ¿Qué más? Es cazador y recolector. ¿Qué más? Usa el fuego. ¿Qué más? Cuando no encuentra comida, come carne malograda, es carroñero. ¿Qué más? Como vive en cuevas y cavernas, se han encontrado pinturas, es decir, realiza pinturas rupestres. Y algo muy importante, tiene una economía parasitaria, no olvidar eso, una economía parasitaria, es consumidor, ¿no? Depredador, es un hombre que destruye la naturaleza. Ahí está, periodo lítico. Periodo lítico, ahí está. Pero el hombre, en su afán de querer adaptarse a la naturaleza y sobrevivir, inventa dos actividades que ya hemos mencionado. ¿No es así? La agricultura y la ganadería. Eso supone que el hombre va a cambiar su ritmo de vida. El hombre, en el periodo lítico, es aparte de tener una economía parasitaria, hay algo también, ¿no? Es un nómade. ¿Qué significa eso? Va de un lugar a otro en busca de comida. Nunca está en un solo lugar. ¿No ves que es un depredador? Y el depredador tiene que ir a cazar, a recolectar. Por eso que su vida es trashumante, caminante, constantemente se mueve de un lugar a otro. Pero ¿qué pasa cuando el hombre inventa la agricultura y la ganadería? Ya no tiene la necesidad tan imperiosa de buscar comida, porque ya tiene cerca. Está produciendo la tierra y está creando animales. Entonces el hombre deja de ser nómade, transhumante, caminante, para volverse un seminómade. Un seminómade. Eso lo vamos a ver acá. A ver, veamos. A ver, acá. Esto corresponde al arcaico. ¿Pero qué arcaico? El arcaico inferior. ¿Qué pasa en el arcaico inferior? Pues el hombre inventa dos actividades. ¿Qué cosa inventa? Ganadería y agricultura. Claro, entendiéndose que la agricultura que inventa todavía debe de conocerse como una horticultura. Ya. ¿Qué más? El hombre, una vez que se vuelve ganadero y horticultor, ¿qué tiene que hacer? Este hombre tiene que abandonar las cavernas porque tiene que cuidar sus ganados, tiene que cuidar sus pequeños huertos. Entonces deja de ser cavernícola, comienza a construir aldeas, se vuelve un aldeano. Aldeano. Y tú debes de entender que para construir una aldea hay que cruzar los palos, hay que amarrarlos, hay que tejer. En este periodo el hombre inventa el tejido. Y también por los restos que se han encontrado en este periodo, el hombre inventa la música. Son características de este periodo, ¿no? El hombre ya se vuelve un ganadero, un horticultor, es aldeano, inventa el tejido, inventa la música. ¿Podrían dejar de hacer esos? Listo. Bien, chicos, entonces esto pertenece al periodo arcaico inferior. ¿Ok? Arcaico inferior. No olvidar que esto supone una forma de vida diferente, ¿no? Acá era nómade, acá va a ser seminómade. ¿Qué significa seminómade? Que vive en un lugar por determinadas temporadas. Cuando la tierra deja de producir, el hombre todavía no sabe cómo usar abonos, todavía no ha descubierto las propiedades del abono. Entonces, ¿qué hace el hombre? Abandona esta zona y se va a vivir a otro lugar. Entonces es un seminómade, vive por estaciones, nada más. ¿Y cuándo se volverá sedentario? Por eso que en el anterior cuadro estábamos viendo que en este periodo, en el arcaico superior, el hombre se vuelve sedentario
vive en un solo lugar. ¿Por qué? Porque este hombre ya no tiene necesidad de moverse, porque ya usa abonos, canales de regadío. ¿Qué supone eso? Que este hombre ya va a construir su residencia de manera estable. Entonces pasa a un periodo mucho más avanzado que los arqueólogos lo conocen con el nombre de el Arcaico Superior. Entonces vamos a ver al Arcaico Superior. Arcaico Superior. Arcaico, el Arcaico Superior. ¿Cuáles son las características de este Arcaico Superior? Importante. El hombre se vuelve agricultor. Podemos poner, valga la redundancia, un agricultor especializado. ¿Por qué? Porque ya utiliza abonos y es un ingeniero agrícola, construye canales de regadío. ¿Mm? Otra característica importante, muchachos, es que el hombre se vuelve sedentario, vive en un solo lugar, ya no tiene necesidad de moverse. Otra característica importante es que aparece la organización social más estructurada, aparece el Estado, es decir, grupo de personas que se dedican a gobernar, administrar, controlar, manejar los grupos humanos. Aparece el Estado, ¿no? Y un Estado no militar, sino un Estado teocrático, porque son personas que consideran que el mundo está gobernado por dioses, que el mar es un dios, el río es un dios, la tierra es un dios, el sol es un dios, y que ellos rigen la vida de estos hombres. Entonces estos hombres que se dedican a las observaciones climatológicas se hacen llamar sacerdotes y son los que generalmente organizan, ¿no? Organizan, planifican la construcción de templos, organizan la economía, organizan la sociedad. Aparece el Estado teocrático, ¿no? Aparece entonces los templos. Entonces, esto corresponde al arcaico superior. Muy diferente que el arcaico inferior, ¿no? Este es el superior. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos ahora a dejar de compartir pantalla y preguntarles a todos ustedes. Muy bien, chicos. ¿Se entendió? Si los que no desean contestar de manera a través del audífono, pueden hacerlo a través del chat. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas hasta acá? Está bien, profe. Está bien, profe. Ok. Paola, ¿qué dices? ¿Sí? Cualquier pregunta, si no quieren formularla por el audífono, háganlo por el chat. Muy bien, no olvidar entonces que tenemos dos periodos, el lítico y el arcaico. La ganadería, muchachos, preguntan por ahí que sí, efectivamente hubo un cambio, ¿no? La ganadería, eso es lo que quería explicarles un poquito ahora. Miren, el hombre se vuelve, el hombre en el arcaico, el hombre inventa la ganadería y la agricultura. La ganadería, muchachos, la ganadería, en un primer momento, fue denominado pastoreo. O sea, el hombre es un pastor. Es decir, caza animales pequeños y los cría, ¿no? Y luego se lo come. Es un pastor. En el arcaico superior, el hombre deja de ser pastor para volverse un ganadero. ¿Qué significa ser ganadero? El hombre domestica animales, hace cruces de especies, mejora las razas. Entonces ya ha avanzado en su actividad de crianza de animales. ¿Ah? Así como es un horticultor y luego se vuelve agricultor, igualito. En el inferior es todavía un pastor, simplemente cría animales, nada más. Encuentra pequeños animales, los cría y se los come, ¿no? Es un pastor.
pero en el arcaico superior ya no. El hombre cría animales, hace cruces, mejora las razas, domestica otros animales y es un completo ganadero. Como pueden ver, también ha avanzado culturalmente en esta actividad económica. Muy bien. Vamos entonces, chicos, ahora a las siguientes diapositivas antes de terminar. Hasta acá, ¿alguna pregunta más? Si alguien desea formularla, puede hacerle por el chat o si no de manera verbal por el audio. Angélica Díaz, ¿algo? Sí, durante el periodo arcaico, ¿cómo creían en algo, en dioses o algo? Ya, aún no se tiene claro qué deidades fueron las que se lograron adorar en esa época. Por ejemplo, Caral, que es una evidencia muy importante del arcaico. Ustedes recuerdan, hemos ido en primer año a Caral. Caral, por ejemplo, no se sabe quién era su dios, pero hay templos dedicados a dioses. ¿Pero qué dioses? Eso es lo que no se sabe. El fuego, el sol, la tierra. No se ha podido encontrar hasta ahora alguna evidencia que diga, demuestre qué clase de dios es. Pero el hecho de que haya templos obviamente indica de que han sido construidos para alguna deidad. No hay evidencias claras de qué clase de dioses, pero de que sí tenían un concepto religioso y que adoraban a alguna fuerza de la naturaleza, obviamente el análisis histórico, el razonamiento histórico así lo indica. No es como ya en el periodo que vamos a ver la próxima clase, ¿no? Que es el periodo formativo, donde ya aparecen dioses, como por ejemplo en Chavín, donde ya tenemos el culto, por ejemplo, al jaguar, el culto al caimán, el culto al águila, ¿no? O al cóndor. Pero todavía en esta etapa no. Hay cultos a los dioses, sí, pero no se han encontrado evidencias de qué clase de dioses. Muy bien, chicos, vamos a pasar entonces a la otra diapositivas para culminar. Muy bien, ya hemos explicado entonces esto de acá. Lo de acá. Ahora, ¿cuáles son las evidencias que se han encontrado en el periodo lítico? Acá están, muchachos. Un guitarrero, lo que les dije fue encontrado en el callejón de Huaylas, en Ancash, ¿no? Por el arqueólogo Tomás Lynch, 13.000 años de antigüedad. Chivateros, una cueva cerca del aeropuerto Jorge Chávez. Ahí se encontró cerca de 10.000 piedras talladas, puntas de lanza. Por eso se le conoció como el taller lítico. Paiján, en La Libertad, en las playas de Chicama, ahí el arqueólogo francés Claude Chauchat encontró el esqueleto completo de una mujer y su niño, ¿no? Luego tenemos Toquepala en Tacna, una cueva, ahí se encontró pinturas rupestres. Y Lauricoche en Huánuco, ahí se encontró el segundo esqueleto más antiguo. Entonces tenemos las evidencias del periodo lítico. Luego tenemos evidencias del periodo arcaico, tanto el inferior como el superior. Vayamos con el inferior. El primer horticultor que se encontró en el Perú, chicos, fue encontrado en Cajamarca, en la zona de Nanchoc. Nanchoc es el nombre de una localidad al norte de Cajamarca. Allí el arqueólogo norteamericano Tom Dillehay encuentra calabazas cultivadas, secas, ¿no? Semipetrificadas, sometidas al análisis 7.000 años antes de Cristo. Son los restos orgánicos encontrados con mayor antigüedad en el Perú y las evidencias de haber sido cultivados por este hombre. Es el primer horticultor. Luego tenemos Telarmachay en Junín, encontrado por el arqueólogo Daniel Lavallée. Allí se encontraron en unas cuevas excremento o coprolito de llamas, junto a maderas cruzadas, lo cual evidenciaba una especie de un lugar donde guardar las llamas en las noches, ¿no? Entonces se fue considerado como el primer domesticador de camélidos. Luego tenemos Piquimachay, encontrado por el arqueólogo norteamericano Richard McNeice. Se le llama el primer cunicultor porque igualitos se encontraron coprolitos o excremento fosilizado de cuyes en cavernas, lo cual evidencia que eran también usados como corrales. Luego tenemos en Ica, Santo Domingo, allí se encontró un horticultor, pero este es importante porque ahí se encuentra una red de pesca. El hombre ya es pescador, porque para poder pescar hay que tener red, ¿no? Probablemente en el lítico cazaban con arpones, pero no hay evidencias muy claras de ello. De tal manera que la pesca propiamente dicho surge en el arcaico inferior cuando ya se inventa el tejido, ¿no? Y acá se inventa el tejido, una red de pesca, y también se encuentra un hueso en forma de flauta, ¿no? Por eso se llama el primer músico. Y tenemos Chilca, acá al sur de Lima, en donde se encuentra una aldea
de pescadores, pero lo curioso es que en esa aldea se encontraron esqueletos o en todo caso vértebras de ballena y que eran usadas como asientos, ¿no? Los primeros en usar muebles hechos de hueso de ballena. Luego en el arcaico superior tenemos estas evidencias, ¿no? Partimos de la más antigua. Tablada del Urín en Lima se encuentra un poblador, un pequeño asentamiento, pequeñas casitas hechas de piedra y barro, lo cual evidencia ya un sedentarismo, ¿no? Por eso se le llama el primer poblador sedentario del Perú, Tablada del Urín, encontrado por la arqueóloga peruana Josefina Ramos de Cox. Luego tenemos Caral, que hemos ido a visitar en primer año y que representa pues la primera civilización, la primera ciudad, ¿no? Construida en el Perú y en América, encontrada por Rupchad, Caral. Luego tenemos Huaca Prieta, otra evidencia del arcaico superior en La Libertad, que es otro templo construido, ¿no? Encontrado por el arqueólogo norteamericano Junius Beer. Ahí encontraron cáscaras de calabaza usadas como recipientes, ¿no? Los cuales se conocen también con el nombre de mates. Y se encontró el primer tejido de algodón. Bueno, era el primer tejido de algodón porque cuando en Caral apareció el otro tejido muy antiguo, ya pasó a ser esto como el segundo tejido. En Caral se ha encontrado el primer tejido más antiguo. Y en Huaca Prieta, el segundo tejido. Hay que hacer la corrección acá. Y en Huánuco, chicos, se encontró otro templo importante y se encuentra ahí las famosas manos cruzadas, ¿no? La primera arquitectura y escultura religiosa de la sierra. Sobre todo la escultura religiosa, las manos cruzadas de Cotox, está considerado como la primera escultura religiosa del Perú y de América. Nunca se ha encontrado una escultura religiosa tan antigua como la que se encontró en Cotox, Huánuco. Estas son las evidencias, muchachos, de este periodo llamado arcaico, ¿no? Tanto el inferior como el superior. Y para culminar, muchachos, no olviden que el hombre en el periodo lítico tuvo que convivir con una megafauna enorme, ¿no? En el periodo lítico y parte del arcaico todavía estos animales poblaban el territorio peruano, ¿no? Como por ejemplo, tenemos acá el mastodonte. Miren el tamaño de este animal en comparación al hombre, ¿no? Llegaba a medir hasta 4 metros de altura. El megaterio, una especie de oso perezoso gigantesco. La macrauchenia, que significa cuerpo de camello. El glictodonte, o armadillo gigantesco. Glictodonte significa diente de piedra. Es del tamaño de un automóvil. Y el terrible tigre dientes de sable, ¿no? Que habitó también en estos territorios del Perú. Entonces, esta megafauna es la que va a convivir con el hombre del periodo lítico. Este es un mamut. El mamut habitó Norteamérica. Sudamérica fue poblado por mastodontes. Norteamérica por mamut, ¿no? La diferencia entre el mamut es que este es más grande y tiene una jiba. Y la cabeza también es diferente al mastodonte, ¿no? Pero pertenecen a la misma familia de los Mamutidae. Animales que se extinguieron cuando comenzó a desaparecer la glaciación de Wisconsin. El cambio climático hizo que estos animales desaparecieran y surgieran nuevas especies. Muy bien, muchachos. Las actividades que se ha dejado en la plataforma del colegio está para que sea presentada todavía. Si alguien todavía no lo ha hecho, lo pueden hacer, lo reenvían en Word nada más, lo suben a la plataforma para revisarlo. ¿Ya, muchachos? Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? A ver, Camila pregunta, dice, el hombre de Nancho es el primer horticultor, hijo, es el primer horticultor, el hombre de Nancho. Primer horticultor, el primero que evidencia que ya se dedica a la horticultura, calabazas, siembra calabazas. Esas actividades que se han dejado en este PDF, disculpen, estas actividades que se han dejado en este PDF, disculpen la aclaración, se hacen solamente en el cuaderno, nada más. Las actividades que yo he subido a la plataforma, esas sí me la tienen que enviar, ¿no? Me imagino que muchos han enviado porque estoy revisando ya. El hombre de Cerro Paloma, hijos, el Cerro Paloma es una arquitectura monumental, ¿ya?
es un templo construido que tiene 4.000 años de antigüedad. No, es otra evidencia más. Lo que he mencionado el día de hoy ha sido los restos más importantes de cada periodo. Lo que he mencionado han sido los restos más importantes del periodo lítico, los restos más importantes del periodo arcaico inferior y arcaico superior o tardío. ¿Ok, muchachos? Este PPT que les he mostrado se los voy a subir a la plataforma del colegio para que puedan tener un archivo más de donde poder consultar y aprender. ¿Les parece? Bien, muchachos, les agradezco entonces por su participación el día de hoy. Las clases van a ser así bien breves y concisas, directas, para que ustedes puedan aprender. Ya, muchachos, hemos tenido el día de hoy 36 participantes. Esperamos que la próxima semana igual se mantenga. Todos los documentos que estamos enviando, por favor, archívenlo, porque más adelante vamos a tener el examen mensual. ¿Y de dónde van a estudiar? De esos archivos que están guardando, ¿eh? La tablet, como que un poquito vamos a dejarlo de lado, porque hay otros puntos que de repente no se han explicado por falta de tiempo. Les agradezco mucho a ustedes su presencia y nos vemos la siguiente semana. El PPT que les he mostrado les voy a subir en los archivos para que puedan tener un PPT más de consulta. ¿Ya, muchachos?